En el capítulo anterior estudiamos la entrevista de Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y hablé un poco de los fariseos, de cómo surgen los fariseos en la época de los macabeos, durante la conquista de los griegos y todo ese rollo. ¿Sí se acuerdan o no? ¿No te acuerdas? Te voy a recomendar unas buenas vitaminas. Ok, y en esta última porción vamos a ver una pequeña discusión entre los judíos y los discípulos de Juan, así como una nueva declaración de Juan acerca de Jesús. Es muy interesante lo que está pasando en esta última porción del capítulo, del verso 22 al 36. Así es de que vamos a la Biblia y vamos a empezar a leer del verso 22 al 36 en el Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Ya están ahí? Órale. Bien, entonces, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo es el que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo, así pues está mi gozo cumplido, mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da su espíritu por medida, no da su espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos que nos ayudes a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón, a ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, a abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder entender las verdades que tú tienes para nosotros en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy interesante lo que está pasando, y empieza en el versículo 22 diciendo: después de esto, y la narración toma un pequeño giro, y ahora después de la entrevista de Jesús con Nicodemo, una vez más Jesús vemos que ya se está empezando a mover, aunque Jesús tenía una base para su ministerio que después se convirtió en Capernaum. Era ambulante su ministerio, él se iba moviendo de un lugar a otro siempre, se movía a diferentes regiones, y ahora Jesús está en Judea y está acompañado de sus discípulos, que hasta ahora ¿cuántos son? 5. Hemos hablado que son 5 discípulos, y es que está Juan con ellos. Ok, entonces son 5 los que están moviéndose con Jesús, y ahora su actividad también da un giro, y lo único que está haciendo Jesús en ese momento, ¿qué es lo que está haciendo? Bautizando. Es lo único que está haciendo Jesús, bautizando. Entonces Jesús no estaba encerrando su ministerio solo en enseñar o hacer milagros, porque estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de servicio para el reino de Dios, ¿ok? Entonces no limitaba. Bájame poquito el monitor, sí, por favor. Y entonces aquí también nos deja ver que el primer trabajo de los discípulos para el reino, ¿qué fue? Bautizar. Eso fue lo primero que hicieron ellos. Dentro de ya un trabajo para el reino de Dios, lo primero que estaban haciendo los discípulos era bautizar, o por lo menos estaban ayudando a Jesús a bautizar, ¿no? O sea, a meter a la gente en el agua. Algo así estaban haciendo. Entonces el primer ministerio que corrieron estos 5 discípulos que estaban con Jesús ahora, están nada más bautizando, ¿ok? Y no fueron, perdón. Ok.
Lo que estoy tratando de decir es que ellos tuvieron una preparación, los discípulos. No fueron directo de la conversión a dar conferencias, como mucha gente quiere, ¿no? Apenas se convierte y ya quieren dar conferencias. Pasaron por un tiempo de preparación, por un tiempo de prueba. Tanto es así que después de mucho tiempo, muchos de ellos ya no se dice nada. De hecho, muchos de ellos se pierden en la Escritura, no se mencionan más que solo muy poco acerca de sus hechos. Así que no todos fueron usados en la misma manera, los discípulos. Algunos sobresalieron, de hecho se centra en Pedro y en Pablo mucho más. Los demás discípulos comienzan a desaparecer de la escena y tienen pequeñas participaciones. Esto quiere decir que Dios usó solamente a aquellos que estuvieron dispuestos, que tuvieron mayor intimidad con Jesús, y otros solamente tuvieron una participación limitada, aunque entendemos que todos participaron de la obra de evangelización, ¿no? ¿Cuál era el propósito del bautismo de Jesús? ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué Jesús estaba bautizando gente? ¿Qué significaba? No dice ahí en nombre de quién bautizaba Jesús, ¿verdad? Tampoco dice en nombre de quién bautizaba Juan. Solamente dice que estaban bautizando. Es bien interesante, ¿no? Para los judíos y para muchas civilizaciones muy antiguas, el bautismo ya se practicaba. Esto no es algo que inventó, que sacó, instituyó Jesús, así como algo nuevo, o Juan el Bautista. No, el bautismo se practicó por miles de años atrás, por muchas civilizaciones. ¿Y sabe qué significado tenía el bautismo hasta aquí? Aquí el bautismo no significaba lo mismo que para nosotros. ¿Qué significaba ese bautismo de Jesús? Hasta ese momento solamente tenía un significado. ¿Y cuál era? Purificación ceremonial. Eso es todo. Todavía no adquiría el significado que ahora tiene para un creyente o para un nuevo convertido. Para nosotros significa algo diferente ya, pero para ellos no significaba más que un lavamiento ritual que significaba purificación. ¿Okay? El bautismo se practicó desde muchos años antes, como les digo, como un ceremonial de purificación por muchas civilizaciones, entre ellos los egipcios, los asirios, los babilonios. Mucha gente practicó esto. ¿Okay? No era algo nuevo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, antes de ministrar, ¿qué hacían? Tenían que pasar por varios lavamientos también. Así que hasta aquí el bautismo solo significaba un ritual de purificación. Eso es lo que entendían los judíos cuando iban a bautizarse con Juan y con Jesús, que estaban entrando en un ritual de purificación. Es lo que está haciendo Jesús de acuerdo a la cultura religiosa de los judíos. No era algo nuevo, era algo que ya se había hecho desde mucho tiempo atrás. Después Jesús, en la Gran Comisión, instituye el bautismo como parte de los rudimentos de la fe, en donde ya adquiere un significado diferente de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, porque Jesús nunca dijo qué significaba el bautismo, ni qué simbolizaba. No lo dijo él. Él nomás dijo: vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Tan. Luego Pablo dice: no, es que el bautismo es esto, y empieza a explicar Pablo lo que es el bautismo a los nuevos creyentes y a la iglesia, y lo instituye como parte de los rudimentos de la fe del cristiano. ¿Okay? Pero hasta donde estaba Jesús, todavía no tenía nada que ver con el cristianismo, ni siquiera existían los cristianos. Entonces él estaba bautizando únicamente a judíos que estaban tomando un ritual de purificación. ¿Okay? Juan también bautizaba. Juan estaba en el otro lado con sus discípulos y hacían lo mismo. Juan, según el escritor, estaba en libertad. Pone que todavía no llegaba ese momento donde Juan ya no pudo hacer nada porque fue preso. Hasta aquí su ministerio seguía corriendo. Así que vemos a Jesús bautizando en una zona que es la zona de Judea, y a otros piensan que estos lugares que se mencionan aquí estaban en Samaria, y entonces estaban abarcando las dos grandes casas de Israel, Juan en un lado y Jesús en el otro lado geográficamente, bautizando gente. ¿Okay? Y después el verso 25 dice que hay una discusión. ¿Una discusión entre quién? Entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿Acerca de qué? ¿De qué estamos hablando? De la purificación. ¿Ves? Ese era el punto.
O sea, estaban diciendo el bautismo que estaban recibiendo era purificación nada más ceremonial. Y tienen una discusión acerca de estas acciones de Jesús y de Juan. Surge una discusión entre los judíos y los discípulos de Juan, y el punto era la purificación simbólica que venía por medio del bautismo. Que llegan supuestamente ese es el punto que quieren discutir con los discípulos de Juan, así como que, como se sigue discutiendo acerca de muchas doctrinas en la actualidad, una de ellas es el bautismo, y hay mucha discusión acerca de eso, mucha gente que discute, por lo general son discusiones tontas, de que a ti ¿por quién te bautizaron? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y que si no te bautizaron como unos dicen, está mal el bautismo y lo tienes que volver a hacer, ¿no? Y que si no, que es que el bautismo tiene que ser en el mar, no, que tiene que ser en un río. ¿Cómo que en una alberca? No, eso no se vale. O sea, puras cosas tontas. ¿El bautismo puede ser negociable? ¿Sí o no? ¿Te puedo bautizar así con un vasito de agua en la cabeza? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Aunque la palabra significa sumergir en agua, ajá, es negociable. O sea, la cosa es un acto de fe. ¿Sí me entiendes? El que te metan en un río, en el mar o en una alberca no cambia en nada la situación de fe. Hay cosas dentro de los rudimentos como esto que es el bautismo, que tiene variantes y que en nada cambia, ¿no? O sea, si te bautizaron bien o te bautizaron mal. Una vez hice unos bautismos yo aquí hace mucho tiempo, que ya estamos por hacer otros, nomás que pase la temporada de lluvias y fríos para irnos acá, ya saben, la alberquita y toda la cosa, ¿verdad? Bueno, hice un bautismo y alguien de aquí del mismo de la congregación se le ocurrió empezar a repartir unos folletos donde decía que si yo los bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba mal, que porque la Biblia decía que solo era en el nombre de Jesús. Entonces empezó a mover las ideas de la gente y vino uno y me dijo, pastor, ¿en nombre de quién me va a bautizar? Y yo le dije, pues yo te voy, si quieres te bautizo en el nombre de Cepillín, al cabo que es tu bautismo, ¿no? Sí, o sea, y esas cosas que empiezan los cristianos, las denominaciones, a poner que esto está bien, que esto está mal. Jesús no dijo nada de eso, nada más dijo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero que en el libro de Hechos dice que en el nombre de Jesús, o sea, el nombre de Jesús implica las tres cosas. Así es de que no pasa nada. ¿Okay? Estos vienen con Juan, vienen primero con los discípulos de Juan y se empiezan a aventar un tiro con ellos en cuanto a una discusión acerca de la purificación ceremonial, ¿no? Y parece que los discípulos de Juan no supieron ni qué decirles, porque entonces van directamente con Juan, y no llegaron a nada y se dirigen a Juan, a quien era el rabí, lo tienen como rabí, de hecho lo llaman rabí, que ya dijimos que rabí, ¿qué quiere decir? Mi gran, ¿no? Así, maestro honorable, ¿no? Mi gran maestro honorable. Entonces, el punto es, cuando ya llegan con Juan, ya cambia el punto, ya no es la purificación, sino ahora es un chisme o una acusación de alguna manera de que Jesús se está bautizando y que mucha gente iba con él con el fin de bautizarse. Entonces, era así como si le dijeran a Juan, oye Juan, ¿qué crees? Aquel que tú presentaste allá, ya está bautizando allá y te está jalando la gente, se está llevando tu gente, aguas, ¿qué onda? Era como decirle, entonces, ¿quién es el chido, tú o él? O sea, ¿con quién nos bautizamos? ¿Con él o contigo? Y aquí vamos a ver que vemos realmente que la discusión acerca de la purificación ceremonial era solamente un pretexto para llegar a ese punto de decirle, oye, ¿a qué le está bautizando allá? ¿Qué responde Juan? Verso 27-28, ¿qué le responde Juan? La respuesta de Juan a los confundidos y chismosos o celosos, vamos a decirles, podríamos decirle, dice, no puede recibir nada del hombre si no le fuera dado del cielo. En pocas palabras, Juan dice, el llamado es de Dios. Y Juan continúa diciendo, ustedes ya me habían oído decir que yo no soy el ungido. Yo solo soy el precursor de él, un anunciador, un presentador. Yo no soy el chido de esta película. ¿Okay? El bueno de esta película es él. Y es algo que deberíamos recordar todos aquellos que tenemos un ministerio. Deberíamos tener presente que no somos los chidos de la película, ¿ok?
Tú no eres el ungido, tú no eres el protagonista, aunque muchos que tienen un ministerio se empeñan en ser los principales protagonistas de la película, ¿no? Y ponen su nombre con letras de oro acá, Ministerios Pipo Pérez, acá, ¿no? Y acá, así que vean qué chido soy. Y a un lado Jesús, ¿no? El protagonista principal, si el protagonista principal de tu ministerio o de tu servicio a Dios no es Cristo, pues estás fuera del canal de Dios y seguramente te encuentras en el canal de las estrellas. De verdad. Si te gusta que te vean, si te gustan los aplausos, métete de bombero. A ellos les aplauden mucho en los desfiles. ¿Okay? La onda aquí es Él. ¿Ves? Nosotros solamente somos instrumentos usados por Dios para llevar su palabra, ¿ok? Y luego Juan usa una analogía, dice, el que tiene la esposa es el esposo, ¿no? Y aquí Juan hace una ilustración de las bodas judías que tienen que ver con el gozo, y dice, el que tiene la esposa es el esposo, el que está celebrando la boda, el que está de fiesta es el esposo, el protagonista de la fiesta es el esposo, pero el amigo del esposo se goza en la celebración, ¿no? Así de que Juan está diciendo, yo soy el amigo, él es el novio, él es el personaje central, pero ahí se cumple mi gozo en él, en que su nombre sea exaltado. Y así debe estar el gozo de cualquier servidor de Cristo, que el nombre de él sea exaltado, ¿ok? No el de Pipo Pérez, porque les gusta mucho a muchos ministros exaltar su nombre, ¿no? Acá Ministerios Pipo Pérez con letras de oro acá, ¿no? ¿Se han visto o no los han visto? ¿Y qué? Pues ¿quién es Pipo Pérez? ¿Quién es Cash Luna? ¿Quiénes son? Son siervos inútiles, igual que yo. ¿Qué? Igual que todos, siervos inútiles. Él es el que debe ser exaltado. Y luego Juan dice, lo que todos sabemos en el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ese versículo todo uno lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hasta cantamos, Señor, para que crezcas tú. ¿Cómo va, Marco? Esa, ¿no? Que yo más... Bueno, pocos vivimos de esa manera realmente. Pocos vivimos exaltando el nombre de Dios. O pocos viven, para que no suene como que yo sí, pocos viven de esa manera, ¿no? Es un versículo que todos conocemos, pero pocos vivimos. Y esto es nada más, menos yo, más Él. Pero lo practicamos al revés. Siempre es más yo y menos Él. Siempre yo. Y puedes decir, yo no tengo ese problema, ¿cómo crees? Pero ve cuántas fotos publicas nada más en las redes sociales. ¿De quién hablas más? De ti. ¿A quién es el primero que buscas en una fotografía? A ti. ¿De quién es la persona que más hablas? De ti mismo. Pocas veces hablamos de Él. Siempre estamos enfocados en cómo me siento, qué es lo que quiero, cuáles son mis deseos, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis planes. Véanme qué chido soy, etcétera, etcétera. Y si no, denle una checadita al Facebook de cualquiera. Y parece ser muy cristiano, ¿no? Acá el muro, acá, Señor, acá hay. Pero ya entras y empiezas a ver las fotos y dices, ¡ay! Primero mis planes y después los de Él. Y aún en la obra de Dios queremos hacer nuestros planes y las estrategias de nosotros y no pelamos a Dios. Aún en el evangelismo y en todo lo que hacemos son puras estrategias de hombre, de mercadotecnia, de otras cosas, menos los planes de Dios. Estoy asustado realmente, y el domingo les voy a hablar un poquito de eso, de cómo nacen iglesias en Aguascalientes, una tras otra y una tras otra y una tras otra y una tras otra, y nacen pastores y pastores y pastores y pastores, y todos estrategias de mercadotecnia. Te están vendiendo un mensaje, no están proclamando, ¿ves? El evangelio. Dicen, ya le compartí. Pues ¿qué le compartiste? Pues ni que fuera pizza. Estamos proclamando el evangelio de Dios, ¿ves? Pero muchos han metido la mercadotecnia a las iglesias, y te venden un mensaje
barato, de 3 pesos, aunque te lo cobran caro, ¿sí? De lo que tú quieres escuchar. Y están llenas esas iglesias, llenas. Ajá. ¿De quiénes? De gente quién sabe de dónde salió su ministerio. Y luego dice Juan en el 31, el que de arriba viene es que sobre todos. Y para dejar claro quién es quién, Juan hace una declaración asombrosa y dice, Jesús no es terrestre. ¡Wow! No es de este mundo. Está aquí entre nosotros, como nosotros, pero Él no es de aquí. Y ese eslogan también lo usamos mucho nosotros porque la Biblia dice que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo todo, pero la verdad es que somos más terrestres que nada, ¿no? Dice, Él es celestial. Y para cerrar dice, ¿y sabes qué? Aparte de que es celestial, está sobre todos. Es la máxima autoridad en el universo. Y eso incluye que Él está sobre cualquier ser humano, es sobre todos, ya sea el Papa, Obama o Peña Nieto. O sea, está sobre todos. Es la mayor autoridad en el universo. Impresionante, ¿no? Y a esa mayor autoridad en el universo le puedes hablar de tú y entrar en una relación íntima con Él. Y puedes decir, yo tengo un amigo que me ama. Qué impresionante, ¿ves? Un ser celestial que hizo todo el universo, que tiene la autoridad sobre la tierra, el mar, el universo, sobre todas las cosas, y te dice, ¿sabes qué? ¿Me dejas tener una relación íntima contigo? Y tú lo cambias por cosas tan terrenales y tan tontas y tan terrestres como un partido de fútbol. Como una noche de tacos, no sé. Y aquí Juan marca la enorme diferencia que hay entre Jesús y Él. Y Juan está diciendo, yo soy terrenal y hablo lo terrenal. Aunque el mensaje de Juan venía de Dios, ¿ves? Pues yo soy terrenal y hablo terrenal. Dice, Él es celestial y habla lo celestial. Wow. Así que hay mensajes terrenales y mensajes celestiales. El mensaje celestial, ¿sabes cuál es? Es la palabra de Dios. Por eso debemos apegarnos al texto, al capítulo, en la forma más precisa y más fiel posible. La palabra es un mensaje del cielo, no es un mensaje de Mario Ceballos. ¿Ves? Es un mensaje de Dios para todos nosotros. Así es de que la próxima vez que vengas y digas, ay, es que el pastor es bien aburrido, el mensaje no es mío, es de Dios. Y lo preparó para ti. Está en su palabra. ¿Okay? Es un mensaje del cielo. Pero si lo descontextualizamos, como hacen en la mayoría de lugares, y agarran un versículo para meterle todo lo que quieran ahí, entonces el mensaje celestial se convierte solamente en un mensaje terrenal de hombre. Dice el 32. ¿De qué está hablando Jesús? Lo que vio y oyó, eso testifica. ¿Qué vio y qué oyó Jesús? ¿De qué está hablando Juan? ¿De lo que oyó en la carpintería con su papá? ¿O de lo que oyó y vio en dónde? Cuando estaba en el cielo, en el trono, cuando era Dios, cuando antes de convertirse en hombre dice, viene a testificar, ¿no? Y este verso está muy conectado con el anterior y está diciendo, Juan lo que está diciendo es, Dios está hablando a través de Jesucristo. Pero la gente no recibía ese testimonio. Y sigue sucediendo así.
Jesús habla a través de la Biblia, Jesús habla a través de la iglesia, Jesús habla a través de sus ministros, pero la gente objeta. Pone objeciones para que no se vayan ni por otro lado. Y no cree el mensaje de la Biblia. No cree que el mensaje que le estás proclamando es un mensaje que viene del cielo, que viene de Dios. Y empiezan a hacer preguntas taradas como, pues, ¿quién escribió la Biblia? A ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Preguntas tan tontas como esas, ¿no? Pero luego en contraste, en el verso 33 dice, el que recibe, los que creen, quien cree el mensaje de la Biblia, quien cree que Jesús es Dios, está afirmando que Dios es real y que ese Dios es Jesús. Quien recibe el testimonio de Jesús está diciendo que Dios es veraz. Es decir, Él es Dios. Y luego termina el verso 34 y 35, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida, sino que le dio todo. Así que el mensaje de Jesús, ¿de dónde viene? Del cielo. Entonces, cuando tú y yo estamos leyendo la Biblia y estamos reunidos aquí escuchando un mensaje de la Biblia, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un mensaje de Dios que viene del cielo. Lástima que algunos se duermen, otros están platicando. Cuando Dios te trajo aquí esta noche para que escuches un mensaje que viene de Él. Y por eso le adoramos y le alabamos y hacemos todo lo que hacemos, un culto de adoración, porque venimos a escuchar el mensaje de Dios que viene del cielo. ¿Para qué? Para que cambie nuestras vidas, para que nos prepare para la vida eterna. Lástima que algunos están mascando chicle y pegándolo abajo de la silla, ¿no? Con el celular. El mensaje de Jesús viene del cielo, porque la misión de Jesús, entre muchas cosas, era hablar a los hombres de parte de Dios. Era mostrar el camino de regreso al hombre a Dios, porque se habían perdido todos. Y Juan afirma que Dios se ha entregado todas las cosas en las manos de Jesús, que no le ha dado por medida. ¿Ves? Dice todo, lo tiene todo, todo. Y todo, la palabra griego en todo significa todo. Y todo quiere decir, aún tu vida le pertenece a Dios. Y todo lo que piensas que es tuyo es de Dios. El universo completo, ¿no? El que rehúsa, sigue el contraste entre los que creen y los que rechazan. Y dice, y el que cree, vente Naún, súbete aquí, tiene la vida eterna. Y el que no cree, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Eso está bien tremendo, ¿ves? ¿Sabes cuánta gente todavía está bajo la ira de Dios? Millones. Millones. Y entre ellos, muchos de nuestros seres queridos. Y a lo mejor digas, pues mis vecinos, pues que se le caiga la ira de Dios, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que ya se conformaron con, yo ya tengo la vida eterna. Y no comparten con nadie más. Eso es. Pero como iglesia fuimos llamados a eso.
a compartir este mensaje que viene del cielo, que habla de vida eterna o de condenación. Y quizás no te guste, ¿no? Una vez salió un tonto, que ahora es pastor también, me dijo, es que ese pastor no tiene amor por las almas. Pues, no, amor por las almas las tiene Dios. Y para que tú puedas tener amor por las almas, no quiere decir que solamente teniendo amor por las almas tengas que ir a cumplir con la comisión que Dios dejó a la iglesia. Yo conozco misioneros que están en un lugar donde no les gusta. Bueno, la mayoría están donde sí les gusta y viven bien chidote. Claro, esto lo borras. Bueno, pero hay misioneros que están en lugares donde no les gusta, donde es horrible y donde la gente les cae mal. Jonás, ¿te acuerdas? Dios le dijo, vas y les predicas a esos. Y dijo, no, a esos no, me caen regordos. Entonces Dios dijo, ¿no tienes amor por las almas, Jonás? No, le dijo, vas y predicas. No me importa. ¿Ves? El amor por las almas las tiene Dios. Y di la verdad, hermano. A veces no te importa si el vecino sabe o no sabe, pero tu obligación y nuestra obligación como iglesia es proclamar un mensaje de salvación, porque es la voluntad de Dios. Y no necesitas primero tener amor por las almas para poder proclamar un mensaje. Primero necesitas estar enamorado de Dios. Mucha gente todavía está bajo la ira de Dios, muchísima. Mucha gente cree que está creyendo en Dios. Tú sal y pregúntale a cualquiera, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en mi Padre Dios, ¿no? Conozco alcohólicos, drogadictos, homosexuales que creen en Dios. Conozco asesinos que creen en Dios. Que creen en Dios, porque siguen viviendo igual. Toda la gente que no ha entendido esto, sigue viviendo bajo la ira de Dios. Todavía no se coloca bajo el pacto de la gracia, ¿ves? Tenemos que hacerlo. Y creer, hermano, va más allá de una religión. Creer en el mensaje del cielo, decir, yo creo en Jesús. ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? Vivir al estilo de Jesús. Conozco miles de cristianos que no han puesto en práctica nada de esto. Que no aman a su prójimo como a sí mismo. Sí. Que si le roban algo, le piden la capa, también le dé el abrigo. Dame tu reloj, ahí toma mi cartera también. Que dejen sus puertas en la noche abiertas de su casa, confiando en Dios. Total, ¿qué? Si me roban, ¿qué? Digo, no le estoy pidiendo que lo haga, ¿no? Pero si realmente confiáramos en Cristo y viviéramos en Cristo, ¿qué importaría todo? ¿Importaría algo? Nada. Así es de que vivir al estilo de Jesús implica un gran cambio, pero lo primero es un dónde.
En tu mente. ¿Ves? Porque si en tu mente no funciona el chip de Dios y sigues viviendo conforme al chip del mundo, no sé. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio en el estilo de vida, tiene que haber un cambio de pensamiento, Tengo que estar comprometido con mi fe y lo más importante, ser imitador de Cristo. Y pregúntate ahorita, y me pregunto yo, ¿qué parte de mi vida se parece a la de Cristo? ¡Wow! Dios, estamos muy lejos. Gracias a Dios que su misericordia es nueva cada día, ¿no? En pocas palabras, como dijo Juan, es necesario que yo cada vez sea más chiquito y él cada vez más grande. Eso es muy difícil. Porque el problema más grande de todo ser humano, ¿sabes cuál es? Soy yo. Jesús dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y negarse a sí mismo es algo tan maravilloso cuando lo entendemos y cuando lo podemos hacer con gozo. Cuando únicamente dependemos de Dios en todo. Salmo 46 dice, aunque las montañas fueran cambiadas de donde están a la profundidad del mar, y aunque bramaran los mares, y aunque pase todo, que dice, yo voy a estar confiado en ti todavía. Hasta ese punto es abandonarse, ¿ves? Pero nos duele tanto lo material, hermanos. Nos duele tanto lo material. Nos duele tanto nuestro egoísmo, nuestro yo. Es que no me valoran. Es que me lastimaron. ¿Tú crees que a Jesús no le dolió todo lo que hizo? Se abandonó a sí mismo por completo. Es necesario que yo mengüe, y eso que para los que no hablan inglés quiere decir que yo me haga más chiquito, cada vez más chiquito y cada vez más chiquito, para que Él crezca en mí. Desgraciadamente, mi yo está más grande que el de un argentino, ¿ves? Y mi Jesús, comparado con mi yo, está así, ¿ves? Es al revés. Si agarramos la onda, ¿verdad?, de qué estamos diciendo. La cosa es, ¿lo podremos practicar o no? ¿O voy a seguir pensando solo en mí? Ponte de pie, vamos a orar.